En 1858 nació en Barcelona la cabecera de El Telégrafo, un periódico que se presentó al público como diario popular. Ferran Pachot fue el promotor y de hecho estuvo a punto de comprar el Diario de Barcelona. Salió con un precio de suscripción muy competitivo que le ganó una gran difusión. Manuel de la Sartre Rodríguez Cardoso fue escritor y periodista. Estuvo en el núcleo fundador del Telégrafo y fue copropietario hasta su muerte. Era especialista en escribir las novelas por capítulos que publicaba el diario. Fue un estrecho colaborador político de Valentí Almirall. Víctor Balaguer, escritor, político y periodista, escribió en El Telégrafo y se convirtió en el primer corresponsal de guerra en el conflicto de Piamonte con los austríacos en 1859, aunque en este caso no era un enviado especial del diario, sino que aprovechó una estancia propia en el territorio para enviar las cartas que se convertirían en crónicas. El diario, que nació como El Telégrafo, cambió de cabecera en numerosas ocasiones. En 1868 se declaró diario republicano y tuvo como caballo de batalla la administración municipal. El diario se enfrentó con las autoridades muy a menudo y eso le acarreó frecuentes multas y suspensiones de circulación. La forma de volver a salir a la calle era cambiar el nombre del diario, y así lo hicieron varias veces hasta que en 1879 se consolidó el nombre del Diluvio. En 1933 se hizo una portada conmemorativa en la que se incluyeron todos los nombres de cabecera que se usaron. Valentí Almirall fue un escritor y político considerado padre del catalanismo. Publicó con constancia sus artículos en El Telégrafo y en la imprenta. Destacó la denuncia que hizo de las condiciones de vida en el orfanato de la Casa de la Caridad, y por eso lo nombraron director cuando triunfó la Revolución Liberal. Josep Laribal Las Tortas fue abogado y periodista. Fue copropietario y director del Diluvio, una cabecera que él bautizó en un pintoresco enfrentamiento con el gobierno civil. Laribal era muy crítico con la autoridad y escribió en sus artículos cargados de información que ponían en cuestión la actuación del ayuntamiento. El diario se imprimía en formato de cuarto, se compaginaba una sola columna y no incluía ninguna fotografía. En 1904 se lanzó El Diluvio Ilustrado para atraer al público que tenía más dificultades con la lectura y que era cliente de las revistas satíricas como L'Esquella de la Torratxa o La Campana de Gràcia. Pere Sala Villaret fue filósofo y sacerdote hasta que se secularizó y se convirtió al protestantismo. En 1901 se convirtió en el director del Diluvio hasta su muerte. Durante su mandato el diario incrementó la crítica a la Iglesia católica y la íntima relación que mantenía con el Estado. Jaume Brossa Roger fue escritor e intelectual de tipo provocador. Yerno de Ferrer y Guardia, dirigió el Diluvio hasta la muerte de Pere Sala. Los periodistas del diario encontraron que Brossa no se interesaba por su trabajo y se dedicaba a hacer tertulia con sus amigos. En 1929, el diario cumplió 50 años de publicación con el nombre de El Diluvio. Un número conmemorativo incluyó una portada de Ricardo Piso, en la que se reflejaba el paso de un diario de escasa tirada a la prensa de masas. Ese año se inauguró la nueva sede del periódico, en la calle Consell de Cent 345, que aún se mantiene en pie. Entre las amistades de los periodistas se encontraba Pablo Picasso, que usó el diario para un collage en 1913 y dedicó un retrato al periodista Frederic Pujolar. Piso también fue autor de numerosas portadas de los almanaques del diario. El editor era Manuel de la Sartre Arán, hijo de uno de los impulsores del diario desde su fundación. El diario había continuado su línea de oposición a los poderes establecidos, pero con la sordina que imponían la vigilancia judicial y, durante la dictadura de Primo de Rivera, la censura previa. El público lector del Diluvio estaba formado por obreros de la industria, trabajadores de cuello blanco, comerciantes, bodegueros y otros elementos de la pequeña burguesía. Todos estos sectores vieron en la República un cambio político que podía satisfacer sus aspiraciones de mejora social. El Diluvio identificó a Francesc Macià como líder de este cambio y siguió con detalle y simpatía la formación de Esquerra Republicana de Cataluña. Fue el único diario de Barcelona que apoyó a este partido en las elecciones municipales de 1931. Una vez conseguido el triunfo, el 14 de abril, Eduardo San Juan firmó una columna incitando a dar el empujón definitivo a la monarquía. San Juan había compartido prisión con Companys y defendido a Francesc Macià cuando era un exiliado. El nuevo presidente de la Generalitat le manifestó su aprecio con un retrato autografiado
que conserva su nieto, el también periodista Eduard San Juan. Francesc Macià fue identificado por el Diluvio como el líder que podía llevar a cabo el proyecto político de la República Federal Española, que era el objetivo del diario. Así publicó titulares como Alfonso XIII separatista y Macià buen español. Cuando llegó el momento de valorar la gestión del presidente, el diario no ahorró críticas. Lluís Companys era una persona muy próxima al Diluvio, porque tenía amigos con los que había compartido prisión y donde también publicó numerosos artículos. El diario fue severo en ocasiones con Companys, pero lo impulsó como sucesor de Macià por su credo republicano federal. Le criticó en octubre del 34, pero luego reivindicó su amnistía y le halagó cuando fue liberado en 1936. Francesc Cambó era todo lo contrario de lo que el Diluvio creía que debía ser un político. Se criticaba su relación con la dictadura y con la monarquía, y se rechazaba su actitud pragmática, alejada de compromisos ideológicos. Se denominó a la Lliga Regionalista como Cambó y Compañía Sociedad Recomandita, y se le llegó a calificar de recadero de Lucifer en la tierra. El público lector del Diluvio apoyaba a la República e identificaba el diario con el nuevo régimen, lo que disparó las ventas. Se compró una nueva rotativa y se reformó la presentación gráfica con un formato más grande, a la vez que se sacaba la publicidad de la portada. Algunos editoriales que se publicaron se reprodujeron como carteles que se pegaban en las paredes. Fue el caso de la aspiración autonómica, en el que se explicaban los anhelos de autogobierno y que fue muy reproducido en ciudades del resto de España. Ante las elecciones de noviembre de 1933, el Diluvio pedía la unidad de los republicanos para hacer frente a la derecha. Como la unidad no llegó, el diario impulsó una candidatura que cogía nombres de diferentes listas, aprovechando que la ley permitía hacer este tipo de combinaciones. Cuando murió Macià, el diario tomó la iniciativa para impulsar la candidatura de Companys a la presidencia de la Generalitat, con el conocimiento del político. La campaña del Diluvio duró una semana y arrastró al resto de periódicos a hablar de Companys. Manuel Azaña fue considerado por el Diluvio como la encarnación del espíritu republicano de la nueva etapa que vivía el país. Recibió elogios por las reformas que emprendió y también por su actitud sobre el deseo de autogobierno de Cataluña. Azaña, catalán honorario, fue un titular de esta tendencia. Alejandro Lerroux era un viejo conocido del Diluvio, con discrepancias y coincidencias. Como impulsor de la Segunda República tuvo el respeto del diario, pero cuando se desató la sed de poder del líder radical, el diario le atacó cada vez con más fuerza. El peor enemigo de la República fue el título de un artículo y de la recopilación de textos en forma de libro que le dedicó Jaime Claramunt. Diego Martínez Barrio fue un político muy valorado por el Diluvio, a partir de su salida del Partido Radical de Lerroux y la fundación de Unión Republicana. Se apoyó su figura cuando fue presidente del gobierno y se pactó la adscripción del diario a Unión Republicana durante la guerra. También creció la relación con Marcelino Domingo, a quien en los primeros tiempos de la República se criticaba por no seguir la línea de Esquerra Republicana, y cuando llegaron las derechas al poder, fue considerado un gran activo del republicanismo. Martínez Barrio y Domingo tenían en común la pertenencia a la masonería, que también era muy común en la redacción del diario. Los hechos del 6 de octubre de 1934 afectaron profundamente al diario, que fue suspendido de publicación por su proximidad con las izquierdas. En un editorial de antes de la suspensión, el Diluvio afirmaba que el autogobierno no había fracasado, pero sí lo habían hecho sus líderes. Cuando volvió a aparecer, el diario fue sometido a censura previa, que llenaba las páginas de blancos y tachaduras. La formación del Frente de Izquierdas en Cataluña y del Frente Popular en el resto de España para las elecciones de febrero de 1936 fue recibida con entusiasmo por el diario, que apoyó la candidatura con portadas que se convertían en propaganda política. Los periodistas del Diluvio entrevistaron 3 veces a Lluís Companys mientras estuvo en la prisión de Cádiz, y cuando volvió a Barcelona, les hizo una visita de agradecimiento a la sede del diario. Companys aparece junto al editor Manuel de Lasarte y el director Jaime Claramunt, entre otros. El Diluvio organizó la inauguración del Monumento a la República el 14 de abril, y al acto asistió el presidente de la Generalitat y el alcalde de Barcelona. El monumento había sido culminado sin celebración durante el Bienio Negro, después de muchos años de reivindicaciones, y el diario tomó la iniciativa de hacer un acto para exaltar la República y la figura de Pi i Margall.
Jaime Claramunt Mesa, nacido en Cuba, emigró a Barcelona para estudiar Derecho. Entró en el Diluvio a finales del siglo XIX y fue el director desde 1919 hasta 1938. Escribía la editorial del diario, que se presentaba como crónica diaria y no iba firmada. Era un republicano moderado en los planteamientos sociales y económicos, pero firme defensor de los derechos humanos y del interés público. Después de la guerra regresó a Cuba. Ángel Samblancar Salanova fue un periodista y agitador revolucionario, en palabras de Juan García Oliver. Fue procesado por sus artículos una veintena de veces antes de la República y pasó por la cárcel en numerosas ocasiones. Fue diputado federal en las listas de Esquerra Republicana en 1931 y sus intervenciones en el Congreso lo situaron en el grupo de los jabalíes. Sus artículos en el diario eran demoledores y tenían un público fiel. Se exilió en México. Frederic Pujolà era escritor, activista cultural y periodista, una personalidad inquieta con intereses en la ciencia, la pintura o el esperanto, del que fue introductor en Cataluña. Fue corresponsal en París y jefe de redacción desde 1932. Cuando terminó la guerra se quedó en Barcelona, fue encarcelado y condenado a muerte, pena que fue conmutada por 20 años de prisión, que se redujeron finalmente a 2. Se marchó al exilio a Francia. Eduardo San Juan Albí fue una de las firmas más seguidas del diario. Se especializó en la denuncia de vulneraciones de derechos políticos de los republicanos durante la dictadura e hizo numerosas campañas para lograr la liberación de los presos de forma injusta. Durante la República mantuvo largos silencios por su desacuerdo con la marcha de las cosas y la voluntad de no perjudicar al régimen. Se exilió en el Reino Unido. Eugenio Dux Salvat era uno de los periodistas mejor considerados por los propietarios del diario. Durante los primeros años de la República fue corresponsal en Madrid, donde cubrió el debate constitucional y el del Estatuto. En 1932 volvió a Barcelona y se convirtió en el cronista del Parlament de Cataluña. Se exilió en Francia y más tarde volvió a Barcelona. La defensa de la República, que desde su inicio hizo el Diluvio, pasó a ser cuestión de vida o muerte a raíz del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. El diario abrió una colecta para ayudar a las víctimas y enviaba regularmente al frente paquetes de ejemplares para repartir entre los soldados. Se constituyó un comité obrero dentro del diario, pero la dirección continuó en manos de Jaime Claramunt. Cuando el gobierno de la República se trasladó a Barcelona, se presionó para que el Diluvio se vinculara a alguna fuerza política. Se pactó con la Unión Republicana de Martínez Barrio la adhesión, pero al cabo de unos meses el gobierno impuso que fuera la UGT del País Vasco la que se quedara al diario. Un documento de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la época lo atestigua al dirigirse al camarada Huerta como director. Los redactores del diario quedaron relegados en beneficio de firmas vinculadas al Partido Socialista. Una vez acabada la guerra, la mayor parte de los periodistas se marcharon al exilio. Jaime Claramunt llegó a Cuba en breve, favorecido por ser natural de la isla. El diario de la Marina recogió la noticia de su llegada a principios de 1940. Manuel de Lasarte ingresó en prisión y murió 3 meses después de una enfermedad no atendida. Después de 81 años de historia, el Diluvio desaparecía de la vida pública y su recuerdo se perdía entre el silencio de los exiliados, de los encarcelados y la mordaza de la dictadura. Este audiovisual está basado en el libro de Gilles Toll, El Diluvio, la prensa y la Segunda República, editado por Icaria la primavera de 2021.